Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. El sueño albanés, ese es el título que nos propone Ricardo Changala para esta jornada y para eso se va a adentrar en las honduras de nuestra América. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, un gusto saludarte a ti, a los colegas y a la audiencia. Bueno, ¿de qué trata esta columna de esta jornada, de esta semana? Bueno, recuerdo que en la década de los 70, 80, por ahí, cuando se mencionaba a Albania, se hablaba del modelo albanés, o del sueño albanés, algunos decían, pero sobre todo el modelo albanés, que era dentro de aquella época del socialismo, la zona del este de Europa, una forma de organización política, social, económica muy cerrada. Esa era un poquito la idea, ¿no? Autogestionada y de autodesarrollo. Por ese lado se presentaba esa realidad albanesa que durante décadas tuvo el mismo líder en Hoxha, que no sé cuántos años tuvo ahí, pero hasta que falleció era el presidente de Albania, creo que murió en el 85 por ahí. Ese era el modelo albanés, con sus aciertos o errores, pero ahí estaba esa idea de ese lugar, que también caricaturizado muchas veces, como ocurre normalmente en lugares que uno no conoce nada o casi nada. Claro. Bueno, pero cuando venimos al presente, hay otro sueño albanés que en los últimos días ha recorrido los medios de comunicación, que es el sueño de la señora Ivanka Trump, Ujú. uno de los hijos del actual presidente de Estados Unidos, que parece que tuvo una especie de epifanía, navegando en sus cruceros por el Adriático, y ahí llegó a un lugar que le pareció maravilloso, bajó, caminó descalza por los suelos de ese lugar, así lo describe, ¿no? Y dijo, Ujú. este es mi lugar, acá me quiero quedar. Pero no me quiero quedar para vivir, me quiero quedar para hacer negocio. Además así lo dice. Que Claro. su carrera de experta inmobiliaria tiene un pico alto en ese lugar, que es una zona que pertenece a un país, que casualmente ese lugar donde llegó es de un país que se llama Albania, y que además es un territorio que tiene varias características, entre otros que pertenece a una zona del país que durante varios años ha tenido legislación proteccionista sobre el ambiente, en fin, y varios elementos que lo hacían como un lugar de cuidado especial para ese lugar, esa parte de Europa y la zona de los Balcanes, ¿no? Pero ella y su esposo, el señor Jared Kushner, que personaje famoso, no solo por sus características financieras y económicas, sino porque además es el enviado especial del actual presidente de Estados Unidos para muchos grandes temas de la humanidad, en Irán, en Ucrania, en otros lugares ellos llegan, él y otro, Whitcock, que es socio histórico de Trump, llegan siempre como representante del presidente, por encima de los ministros, ellos son los representantes del presidente. O sea, estamos hablando de un personaje muy, muy importante, aparte de ser el Ujú. esposo de su hija. En Claro. fin, entonces, el sueño albanés tiene que ver con esta idea de construir ese lugar maravilloso, idílico, para pasar una buena vida. Claro que empezó a surgir un problemita porque los habitantes del país, los albaneses, no le pareció la mejor idea, sobre todo cuando empezaron a ver buena parte de su territorio vallado, cuando algunas primeras reclamantes o manifestantes no solo ecologistas, sino con una lógica de soberanía de su país, comenzaron a reclamar, fueron creciendo en número, comenzó a haber represión. Bueno, la situación actual, hoy mismo, mientras estamos hablando en Albania, es una gran tirantez social, un conflicto enorme, cientos de miles de personas reclamando, ya no solo por ese territorio, esas islas, esos lagos magníficos, según se sabe, ¿no? Donde además tienen especies animales protegidas como los flamencos, por eso se le llama a este movimiento que hay en Albania la revolución de los flamencos, no porque los flamencos hablen, sino porque la gente lleva imágenes de los flamencos, ¿no? Como Claro. símbolo de lo que están planteando. Y bueno, una situación sumamente compleja, pero que en realidad es una perla de un largo collar de un proceso de liberalización y privatización de las tierras de ese país que llega a un punto que la población ya no le parece que eso sea adecuado y en ese clima está, ¿no? Este es el momento actual que está viviendo Alemania.
Yo eso lo quiero conectar con otro país, A ver. porque el asunto es que esto que estamos viviendo, estamos informando de lo que ocurre en Albania, no ocurre solo en Albania. Y entonces, si nos venimos más cerca, a América Latina, y llegamos a Honduras, nos encontramos que ya desde hace unos años hay un proyecto de zona de empleo especial, desarrollo de empleo especial en Honduras, que hace unos cuantos años, en el marco del gobierno de Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras, pero luego fue procesado por narcotráfico en Estados Unidos y luego fue liberado por el presidente Trump. En ese gobierno se avanzó en la declaración de una zona de la isla de Roatán, que es una bellezas naturales que tiene Honduras, que tiene muchas, pero esa es particularmente muy importante. Esa zona se declaró con un estatus especial. ¿Esto qué quiere decir? Ahí se montó un proyecto que se llama Próspera, ese es el nombre del proyecto que no está solo en Honduras, está en otros países también, pero su primera gran expresión es en Honduras. Y si tú estás a la página, cualquiera puede entrar a la página de Próspera y leerlo, lo que dice, te ofrece un territorio en un país, pero gobernado por otras leyes, donde los problemas de justicia se resuelven de otra manera, donde las normas son otras, y por lo tanto es como un país dentro de un país, ¿sí? Para promover inversiones, turismo, en fin, la misma idea idílica del mundo maravilloso que soñó, se imaginó y caminó sobre sus tierras de Iván Catrán, ¿no? Ahora bien, Próspera, el gobierno anterior, el gobierno de Xiomara Castro, no le parecía una buena idea entregar ese territorio a intereses privados sin ningún beneficio para los hondureños, ¿no? Y además de que emitió normas jurídicas contra esa decisión, la Corte de Justicia de Honduras en el año 2024, declaró inconstitucional la que en su momento fue la ley que autorizó este proyecto Próspera. El asunto es que hoy por hoy, con otro gobierno en Honduras, casualmente el gobierno del mismo partido político de Juan Orlando Hernández, que además conocemos una serie de audios y mensajes donde, en fin, caracterizan la realidad actual en Honduras y los objetivos que persiguen los gobernantes actuales y los sectores y factores de poder económico que lo acompañan, poder económico y político obviamente, pues a pesar de esa resolución de la Corte de Justicia del año 24, Próspera no solo sigue funcionando en Roatán, sino que ahora se está extendiendo hacia el territorio continental de Honduras, concretamente en la zona de la Ceiba. ¿Mm? O sea, avanza ese proyecto a pesar de que hay una resolución judicial que dice que no se puede, ¿no? Y qué casualidad que esa ampliación hacia el territorio hondureño en la parte continental, ya no solo en las islas, porque Roatán es una isla, se hace en territorio ancestral del pueblo garífuna. Al menos parte de esa iniciativa que se está impulsando. Pueblo garífuna en un país que ha ratificado instrumentos internacionales y tiene legislación interna por la cual estos pueblos tienen derecho a sus territorios y por lo tanto nada puede hacerse en esos territorios sin consultarlos y sin darles participación. Pues esa es la situación que tenés en Honduras, eso es lo que vivís en Albania, pero ni Albania ni Honduras tampoco son los únicos países donde ocurre esto. Entonces creo que la reflexión sobre lo que estamos viendo, más allá del desarrollo concreto que cada una de las realidades en Albania o Honduras, que obviamente tienen características diferentes, no son idénticos, pero nos están marcando esta avanzada impresionante, ¿no? De una especie de nuevo colonialismo, ya no por la vía militar en algunos casos, sino por la vía financiera, económica, y que siempre cuenta con personajes locales que lo facilitan, ¿no? Eso es lo que estamos viendo hoy por hoy en esos dos países, pero no solo en esos dos países. Bueno, sumamente preocupante eso que nos Sí, Ricardo. sí. Y te diría un par de comentarios más, solo para ir cerrando. Sí. Uno que no es casualidad, que varios de los personajes que están vinculados en Albania también están vinculados en el caso de Honduras, ¿sí? Básicamente la familia Trump está presente en ambos casos. Cuando liberaron, Trump le dio ese indulto a un condenado por la justicia norteamericana como narcotraficante, al mismo tiempo que decía convertir en narcotráfico. Uno se preguntaba, ¿y por qué hizo eso?
Bueno, el tiempo va demostrando que hay razones para eso, y que efectivamente hay ahí una utilización de este personaje y su capacidad política, dentro de Honduras para avanzar en estos asuntos que estamos hablando. Lo segundo es que muchas veces hablamos de los planes de gobierno, de las estrategias de gobierno, de algunos de estos grandes personajes o partidos políticos o poderes políticos en algunos países, pero la verdad es que más allá de que haya decisiones políticas y gubernamentales, lo que tenemos aquí son planes de negocio. Y que buena parte de las acciones que se toman, en el fondo, están promovidas por planes de negocio. Planes de negocio que, como el caso de Ivanka, pueden estar siendo funcionales para un sueño, que ella dice tener, pero que para la gran mayoría, más que sueños, se transforman en pesadillas. Y creo que ahí hay que poner mucha atención de cómo se desarrollan estos acontecimientos. ¿Le podemos poner un subtítulo o otras formas de dominación? También, sin duda. Ricardo, con esta preocupación que nos quedamos, te agradecemos una vez más la participación y nos reencontramos en una semana. Claro que sí. Un abrazo.